Es tu aliento, vamos iglesia, dilo. Es tu aliento en mi ser, Señor. Me inclino a adorar, es tu aliento en mi ser. Y hoy me inclino a adorar, me inclino a adorar, es tu aliento en mi ser. Y hoy me inclino a adorar, me inclino a adorar, es tu aliento en mi ser. Y hoy me inclino a adorarte a ti, Dios. Dilo. Grande eres Dios. Señor, tú eres grande. Grande eres Dios. Vamos, confiésalo. Grande eres Dios, tú eres grande, grande eres Dios. Apláudale a Jesús en ese día. Amén. Tú eres grande, Señor. Tú eres grande, mi Dios. Tú eres digno de recibir la gloria. Tú eres digno de recibir la alabanza y el honor. Jesús, Rey de Reyes, Señor de Señores, te adoramos. Te adoramos, Señor. Y es tu aliento en mi ser. Y hoy me inclino a adorar. Me inclino a adorar, es tu aliento en mi ser. Y hoy me inclino a adorarte a ti, Dios. Grande eres Dios. Díselo. Señor, cuando tu iglesia proclama tu grandeza en la tierra, Señor, algo sucede en la atmósfera espiritual cuando nos hacemos conscientes de ti por encima de nosotros mismos. Cuando dejamos de mirar nuestra pequeñez, nuestra estrechez, nuestra debilidad. Cuando dejamos de mirar hacia adentro de nosotros para comenzar a mirar hacia la grandeza y la gloria de tu nombre, Señor. Es entonces que el mundo espiritual se abre. Es entonces que el reino de Dios se manifiesta. Cuando nosotros nos hacemos conscientes de lo que tú eres. Porque eso es, Señor, lo más importante. Saber quién tú eres es lo que le da sentido a todas las cosas y respuesta a todas las cosas. En esta tarde, Señor, por medio de la preciosa sangre del Cordero, nos acercamos confiadamente al trono de tu gracia para pedir una vez más la ayuda de tu Espíritu Santo. Anhelamos, Señor, que tu glorioso Espíritu se mueva hoy con libertad y que cada persona en este lugar pueda sentir tu amor, cada persona en este lugar pueda sentir tu misericordia, cada persona en este lugar pueda sentir la realidad de tu existencia. Tú eres más que una religión, tú eres más que un dogma y más que un concepto. Tú eres el Dios todopoderoso que creó los cielos y la tierra, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, el Rey de la gloria, el Dios vivo y verdadero, a quien exaltamos en este día, a quien adoramos y glorificamos. Tú eres digno, Señor. Tú eres digno de ser adorado y de ser reconocido en este lugar. Señor, te alabamos. Tu iglesia te alaba, tu iglesia te adora. Tus hijos te cantan, Señor, porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Dale un fuerte aplauso, por favor, a mi Señor. Apláudele al Rey. Oh. Gracias, mi Señor.
Sean todos bienvenidos en este día. Yo siempre digo que el domingo es mi día favorito. Es el mejor día de la semana. Es el día donde tenemos una cita con el Señor. Tenemos una cita con el Espíritu Santo. Tenemos una cita con la verdad, con la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Cuántos lo creen? Yo quiero que hagamos una pequeña oración en este momento, porque lo que hoy yo quiero compartir con ustedes pero tan importante, que le invito a que hoy prepare su corazón y que su corazón se convierta como en una tierra que está lista para recibir la semilla de la palabra de Dios. Diga conmigo: Espíritu Santo, te necesito. Ayúdame en este día a oír tu voz. Alumbra los ojos de mi corazón y de mis pensamientos para entender, para comprender tu palabra. Que tu palabra se siembre en lo más profundo de mi corazón y de mi alma, y que dé fruto al 100 por uno. Que yo, después de este día, te conozca mejor, te conozca más, y tenga una relación, Señor, más profunda y más real contigo, porque tú eres mi Dios y mi Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Apláudale a mi Rey, por favor. Y después de eso, le invito a que tome su lugar. Qué bueno que están aquí. Hoy es un día muy especial. Quiero compartirle que este mensaje que voy a enseñar, que voy a predicar, nació de un tiempo de oración el jueves. Tuve realmente un tiempo muy especial con Dios. O sea, todos los días tratamos de acercarnos al Señor, de buscarlo, de orar, de estar con Él. Pero hay momentos especiales que nos suceden. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Hay momentos especiales en su presencia donde algo pasa. Y ese jueves yo estaba orando y de repente sentí que vino sobre mí un entendimiento, una revelación, yo no sé cómo llamarle, acerca de la misericordia de Dios que inundó mi corazón de una manera muy especial. Y siento que ese día en la mañana realmente yo estaba experimentando la realidad de la misericordia de Dios sobre mi vida. De repente la misericordia de Dios dejó de ser para mí en ese momento un concepto y se convirtió en una realidad. Y pude ver la misericordia de Dios desde una perspectiva completamente diferente. Desde ese jueves yo sabía lo que iba a predicar hoy. Dios puso en mi corazón que yo tenía que compartir eso que Él me había mostrado con la iglesia. Y por eso es que hoy le invito a que abra su corazón, porque usted va a conocer a Dios de una manera más íntima, más personal y más poderosa. ¿Cuántos están listos para la palabra de Dios? El Salmo 36 y el verso 7 dice lo siguiente: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Usted solamente va a poder llegar a entender esta declaración al final de este mensaje. Es realmente la declaración del salmista, que no está escribiendo poesía bíblica, no está simplemente componiendo una canción o una oración. Estamos hablando acerca del testimonio de una persona que realmente se siente completamente admirado, anonadado por causa de la misericordia de Dios. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por esto, por esta razón, por esta causa, los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra
de tus alas. Experimentar la misericordia de Dios, iglesia, es ampararnos bajo la sombra de las alas del Señor. Creo personalmente que no hay lugar más seguro que ese. Pero quise hacer un estudio bien completo, porque eso sentí de parte de Dios, acerca de la misericordia de Dios, comenzando desde lo que las Escrituras dicen acerca de la misericordia de Dios. Porque me di cuenta que la misericordia de Dios inunda literalmente todas las Escrituras. Usted la encuentra, la misericordia de Dios, desde Génesis y hasta Apocalipsis. Y cuando me dispuse a hacer una búsqueda exhaustiva acerca de la palabra y del concepto, me di cuenta de que aparece por lo menos en 400 ocasiones a lo largo de toda la Biblia. Por lo menos en 400 ocasiones desde Génesis y hasta Apocalipsis se habla, se menciona, se trata con la misericordia de Dios. La misericordia de Dios siempre ha estado presente en la relación de Dios con los seres humanos desde el comienzo, y especialmente en la relación de Dios con su pueblo. La misericordia es uno de los atributos centrales de Dios. Es una de las virtudes centrales de Dios. Por cierto, es una de las más evidentes y de las más destacadas de su personalidad y de su carácter. Y probablemente la misericordia de Dios sea de las virtudes de Dios la mayor y mejor descrita en toda la historia bíblica. Escuche esto, porque es muy importante. De todos los atributos, de todas las virtudes centrales de Dios, la misericordia o su misericordia es probablemente la mayor y la mejor descrita en toda la Biblia. Se habla de la misericordia de Dios abundantemente en todas las Escrituras. La primera aparición, esto era importante para mí, de la misericordia de Dios en las Escrituras la encontramos precisamente en el primer libro de la Biblia, en el libro de Génesis, y la encontramos en relación a Lot, sobrino de Abraham, quien fue ayudado por ángeles a escapar del juicio divino sobre las ciudades de Sodoma y de Gomorra. En Génesis capítulo 19, verso 16, leemos: y deteniéndose él, los varones, estos son los ángeles que fueron enviados a sacar a Lot de Sodoma y Gomorra junto con su familia antes de que fuera destruida, dice: los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus 2 hijas, y escuche esto, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Esta es la primera mención acerca de la misericordia de Dios directamente que se toca en las Escrituras, y se toca en relación a una persona que fue rescatada de un lugar que estaba a punto de ser destruido. Esta historia de alguna manera nos va dando la pauta, nos va señalando el camino, la dirección hacia donde la misericordia va, hacia donde la misericordia opera, o de qué trata realmente la misericordia. Para el pueblo de Israel, para la nación de Israel, en su entendimiento y en su comprensión acerca del Dios creador, la misericordia de Dios siempre destacaba entre todos sus demás atributos divinos. Si usted ha leído la Biblia, se dará cuenta que en todo lo relacionado con el pueblo de Israel, el Pentateuco, los profetas, los libros históricos, los libros poéticos, el tema de la misericordia de Dios siempre se destaca por encima aún de todos los demás atributos de Dios. El rey David, figura central de la historia judía, comprendió y llegó a conocer a Dios como aquel que es bueno y para siempre es su misericordia. Fue precisamente él quien volvió célebre en Israel
esta importante realidad y esta importante verdad. En el Salmo 107, verso 1 leemos: alabad a Jehová. Este es un salmo de David. Alabad a Jehová porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Diga: para siempre es su misericordia. Esta verdad, repito, se volvió célebre entre la nación desde los días de David hasta hoy, convirtiéndose, por cierto, en una de las revelaciones más importantes acerca de Dios que nosotros hemos recibido de parte del pueblo judío. Si usted se pone a pensar, nosotros hemos recibido como legado realmente de parte del pueblo judío muchísimas cosas muy importantes. Una de las más importantes son precisamente las Escrituras. Pero una de esas verdades que ellos nos han legado es la de la revelación acerca de que Dios es bueno y que para siempre es su misericordia. Pero ¿qué es la misericordia de Dios? La misericordia es la compasión activa de Dios a favor de su pueblo. Es la virtud que le permite a Dios conmoverse hasta las entrañas. Escucha: conmoverse en su corazón para inclinarse en la dirección de su creación. La misericordia de Dios entiende las carencias propias de la naturaleza humana y de las circunstancias desfavorables que le rodean, para proveer siempre una vía de ayuda divina en momentos de necesidad. Debemos entender cuál es la motivación, cuál es la fuente de la misericordia de Dios. Y la palabra de Dios es realmente tan pero tan clara en este respecto. La misericordia de Dios tiene como fuente principal de motivación su gran amor por la humanidad. En Efesios capítulo 2, verso 4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia. ¿Cuántos saben que Dios es rico en misericordia? Dice: por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente por Cristo. Por gracia sois salvos. Este pasaje nos enseña claramente que la misericordia de Dios, repito, tiene como fuente principal de su motivación su gran amor por la humanidad, el cual siempre, el amor de Dios siempre ha sido el catalizador de todos sus beneficios a favor nuestro, incluyendo el más grande e importante de todos, que es la salvación de nuestras almas. Debemos entender que la misericordia de Dios no se concede mediante la vía de los méritos humanos, sino más bien por causa de la manifestación de su bondad. Eso lo dice Tito capítulo 3, versos 4 y 5. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Alguien aquí dice amén. ¿Se da cuenta de que Tito 3, 4 y 5 contiene esencialmente la gran verdad acerca de las dos virtudes más importantes acerca de Dios: la bondad y la misericordia? El verso dice: cuando se manifestó la bondad de Dios, y luego habla de su amor y su amor para con los hombres. Dice que nos salvó no por causa de nuestros méritos personales, no por causa de nuestras obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino dice claramente: por su misericordia. Esto que yo le estoy mencionando pudiera sonar muy conceptual, pero ahora yo lo quiero llevar a la acción. Yo le voy a mostrar ahora la misericordia de Dios en acción. ¿Cuántos quieren ver la misericordia de Dios en acción? Vayamos a la palabra de Dios, porque creo que toda descripción de la misericordia de Dios es limitada en comparación con sus hechos, los cuales son descritos detalladamente en las Escrituras. Leamos, por ejemplo, Marcos capítulo 1, versos 40 al 42. Vamos a ver la misericordia de Dios en acción. Dice la palabra de Dios: vino a él, a Jesús,
un leproso. Rogándole e hincada la rodilla, le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Eso es la misericordia de Dios en acción. Pero veamos otro caso, el de Lucas, capítulo 15, por favor. Lucas, capítulo 15, verso 11. Abra su corazón. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Cuántos dicen amén por la misericordia de Dios? Ahora, en Mateo capítulo 18, verso 23, dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Por cierto, 10,000 talentos era una cantidad exorbitante de dinero. 10,000 talentos, 25. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¿Cuántos pueden ver la misericordia de Dios obrando de una manera sobrenatural? Marcos capítulo 5, verso 1. Estamos viendo la misericordia en acción. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y con cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región.
Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le habían acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Él, al entrar en la barca, el que se había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: escuche, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Diga: qué maravillosa es la misericordia de Dios. Qué maravillosa es la misericordia de Dios. El Salmo 143, verso 12 dice: y por tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. Lamentaciones capítulo 3 verso 23, capítulo 3 verso 22 y 23 dice: escuche, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Creo que es más que evidente y es más que claro el poder de la misericordia de Dios y lo que ésta puede lograr a favor de la vida de una persona. En todos estos casos, por la misericordia de Dios o por acción de la misericordia de Dios, hemos visto que Lot escapó del juicio que Dios trajo sobre la ciudad de Sodoma y de Gomorra. Por acción de la misericordia observamos también que un leproso, un hombre enfermo, fue totalmente sanado de una enfermedad mortal e incurable en su tiempo. Por acción de la misericordia vemos también que el hijo que egoístamente se fue de su casa con la herencia de su padre y malgastó sus bienes al grado de que empobreció y aprendió la lección, fue totalmente perdonado y aceptado de regreso a casa cuando se arrepintió y se volvió al Padre. Por acción de la misericordia observamos al deudor, quien, debiendo una exorbitante cantidad de dinero a su rey, fue totalmente perdonado de la deuda porque le rogó al Señor. Observamos un hombre endemoniado que fue liberado de una manera sobrenatural por el Señor. La vida de esta persona fue totalmente cambiada y transformada por acción de la misericordia de Dios. Vimos también que la misericordia de Dios nos protege de nuestros enemigos, pero también nos libra del juicio que viene por causa del pecado y de la desobediencia. Como dice Lamentaciones, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Creo que es tan pero tan importante, iglesia, que usted y yo realmente podamos llegar a comprender qué es la misericordia de Dios. Y yo creo que todos estos pasajes nos ayudan a dimensionar la importancia de la misericordia de nuestro Dios. ¿Cuántos necesitan la misericordia de Dios?
Pudiéramos dar, mire, la cantidad de escrituras relacionadas con la misericordia de Dios es impresionante. La cantidad de ejemplos, la cantidad de experiencia, la cantidad de cosas que la misericordia de Dios ha hecho a lo largo de toda la historia a favor de personas, a favor de circunstancias, a favor de pueblos, es realmente grande, grandísima. Por eso es que nos damos cuenta que la misericordia de Dios es mucho más alta que nuestra propia comprensión. Y aún hubo personas en las escrituras que se dieron cuenta de esto. La misericordia de Dios excede a nuestra comprensión humana y es mucho más grande y es mucho más poderosa de lo que podamos imaginar. Ya en el Salmo 108 versos 3 y 4, David decía: te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos, a ti cantaré salmos entre las naciones, porque más grande que los cielos es tu misericordia y hasta los cielos tu verdad. ¿Sabe? Una de las cosas que más intrigan al ser humano es el universo. Sabemos perfectamente que nuestra comprensión del universo es, por causa de su tamaño, de su extensión, que es prácticamente insondable, infinita, pues realmente estamos muy limitados. Sin embargo, la palabra de Dios dice que la misericordia de Dios es aún más grande que los mismos cielos. Eso se sale de nuestra comprensión. Yo cuando veo estos videos de los años luz, de los cientos y cientos y miles de años y millones de años que costaría llegar a una galaxia vecina, por ejemplo, yo digo, wow, esas son dimensiones realmente que se escapan de nuestra capacidad humana para comprender. Y sin embargo, la palabra de Dios dice claramente que la misericordia de Dios es mucho más grande que eso. El Salmo 107 verso 43 dice: ¿quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová? ¿Se da cuenta que se escapan de nuestra comprensión? Si ¿quién tiene la suficiente sabiduría o la suficiente capacidad intelectual para realmente llegar a comprender las misericordias de Jehová? Bueno, el Salmo 33 verso 5 dice también: Él ama justicia y juicio. Escuche lo siguiente: de la misericordia de Jehová está llena la tierra. La misericordia de Dios puede cambiar tu vida, puede sanar tu matrimonio. ¿Cuántos dicen amén a eso? Puede levantarte si estás caído, puede fortalecerte si estás débil, puede salvarte si estás en peligro. La misericordia de Dios puede traer protección sobre tu vida, sobre tu hogar, sobre tu familia, en fin. La misericordia de Dios se puede manifestar de tantas y de tantas maneras como nosotros no lo podemos imaginar. Lo más importante de todo es entender lo importante que es la misericordia de Dios y lo necesaria e indispensable que es para nosotros. Usted no puede prescindir de la misericordia de Dios. Tiene que entender lo importante que es la misericordia y por esta razón darse a la búsqueda de esa misericordia. Entender cómo es que yo puedo experimentar esa misericordia, cómo es que esa misericordia puede operar en mi vida, cómo yo puedo recibir esa misericordia. El jueves que estaba orando, realmente podía sentir la misericordia de Dios sobre mi vida. Fue algo más que simplemente una oración, fue una experiencia con la misericordia de Dios, donde yo pude realmente darme cuenta de la importancia y del poder de la misericordia de Dios. Tus misericordias, dice la palabra, son nuevas cada mañana. Así que es bien importante que como iglesia y que como pueblo de Dios, usted y yo entendamos cómo podemos acceder a esta misericordia que hace tanto, que tiene tanto poder, que es tan grande, que es tan maravillosa y que puede beneficiar, que puede bendecir, que puede cambiar la vida de una persona al grado de llevarlo a la mismísima salvación,
de su propia alma, experimentar el regalo de la vida eterna, como dice la palabra. ¿Cómo accedemos a la misericordia de Dios? Yo encontré por lo menos 7 maneras en las que usted y yo podemos acceder a la misericordia. ¿Cuántos quieren acceder a la misericordia de Dios? Gloria al Señor. La primera de ellas, por medio de la fe. Diga, por medio de la fe. En el Salmo 13, verso 5 dice: mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Usted solamente puede creer verdaderamente en aquello que se le revela. Muchas veces lo que nosotros tenemos como fe son conceptos. Yo leía hoy un comentario de un pastor que admiro mucho, que decía: no podemos recibir la bendición de Abraham con la fe de Tomás. La fe de Tomás realmente no era fe, porque el hombre estaba en busca de evidencias, el hombre estaba en busca de cosas que él pudiera tocar y que pudiera ver, para entonces realmente aseverar que Jesucristo realmente había resucitado de los muertos. Tomás dijo: si yo no viere con mis ojos la señal de los clavos en sus manos, y si yo no metiere mi mano en su costado, dijo, no creeré. De ahí viene el famoso dicho: ver para creer, lo cual, por cierto, es completamente antibíblico. Tú no necesitas ver para creer. Tú primero necesitas creer para poder ver, porque lo que tú crees en verdad se manifiesta. Así que es importante que tú tengas conocimiento de la misericordia de Dios, y que ese conocimiento realmente pueda inundar tu corazón, que ese conocimiento realmente pueda llegar a lo más profundo de tu corazón, para que entonces tú puedas realmente creer en esa misericordia y caminar en esta vida confiando en la misericordia de Dios. Yo no me acerco a Dios como un ser distante, yo me acerco a Dios como un Dios misericordioso. Tengo esta percepción acerca de Dios en mi vida, no como que Él es un juez, no como que Él es un policía, no como que Él es un personaje de ficción. No, Él es mi Padre y Él es bueno, y para siempre es su misericordia, y eso afecta completamente mi perspectiva de la vida. Entonces, la primera forma en la que yo encuentro que usted y yo podemos acceder a la misericordia de Dios es por medio de la fe. Yo en tu misericordia, dijo el salmista, he confiado. He puesto mi fe en eso. Mi confianza está en eso. Mi esperanza está en eso. El Dios que yo tengo es un Dios misericordioso y estoy seguro de ello. Bueno, cuántas historias y cuántas cosas hemos leído simplemente hoy que realmente nos comprueban que realmente Dios es misericordioso. ¿Cómo accedemos a la misericordia de Dios? Bueno, Deuteronomio capítulo 7, verso 9 dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Hay un pasaje en la escritura que dice: y los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Jesucristo dijo: oye Israel, este es el más grande mandamiento de todos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Yo encuentro entonces que aquellos que aman a Dios, escuche, experimentan la misericordia de Dios en la tierra. Aquellos que realmente aman al Señor experimentarán en la tierra la misericordia de Dios. Lo tercero, hay realmente
una controversia tan grande en relación al tema de la proclamación y de la confesión. Y yo cada vez que leo la Biblia me convenzo más y más de ella, porque la encuentro por todos lados. Y escuche bien lo que le voy a decir, porque esta es la tercera manera de nosotros acceder a la misericordia de Dios. Acompáñame al Salmo 118, versos 1 al 4. Dice la palabra de Dios: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón que para siempre es su misericordia. Digan los que temen a Jehová. Digan ahora los que temen a Jehová. La palabra dice que lo digas. No es suficiente con saber y tampoco es suficiente con creer. Hay que decirlo. Jesucristo dijo que si nosotros le dijéremos a este monte, de cierto os digo, dice que todo aquel que crea y no dudar en su corazón, lo que diga le será hecho. Entonces nosotros observamos claramente que cuando nosotros proclamamos la misericordia de Dios, esa misericordia se activa a favor de nuestra vida. Es lamentable que teniendo la oportunidad de que las primeras palabras en tu día sean palabras que desaten la misericordia de Dios sobre ti, tú escojas maldecir o quejarte o decir una majadería, cuando tú puedes despertar por la mañana y decir: gracias, Padre, porque para siempre es tu misericordia. Yo te garantizo que eso hace cambios que probablemente tú necesites, cambios que probablemente tú requieres. Tenemos que entender que cuando proclamamos, es más, la Biblia dice, vea, díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. ¿Y sabe qué es lo que dice que digan? Porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. La Biblia dice, díganlo, díganlo, díganlo los redimidos de Jehová y los que ha redimido del poder del enemigo. El verso comienza diciendo: porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. Número 4, ¿cómo yo puedo acceder a la misericordia de Dios? El Salmo 103, verso 11 dice: porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. ¿Cuántos dicen amén? Dice que como la altura de los cielos sobre la tierra, así Dios engrandeció su misericordia. ¿Sobre quiénes? ¿Sobre qué tipo de personas? Sobre aquellos que le temen. Sobre aquellos que temen a Dios. Sobre aquellos que no quieren lastimar su corazón. Aquellos que no quieren realmente ofenderlo con sus actos, sino que realmente tienen una conciencia de que su vida está delante de los ojos del Todopoderoso, y que lo que ellos hacen agrada o desagrada a Dios. Por eso dice la palabra que Dios engrandeció su misericordia a favor de los que le temen. Número 5, y yo siempre encuentro la manera, y obviamente con la ayuda del Espíritu Santo, de traerlos a este punto. ¿Cuántas veces proclamamos? Es más, este pasaje yo creo que lo proclamamos cada reunión. Hebreos 4:16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar ¿qué? Quiere decir que tú alcanzas la misericordia de Dios por medio de la oración. Dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Escúchame, la misericordia de Dios que sanó al leproso. Ayúdame, Espíritu Santo, por favor. La misericordia de Dios que sanó al leproso. La misericordia de Dios que le dio el acceso de regreso al hijo pródigo. La misericordia de Dios
que le perdonó la deuda a aquel hombre, la misericordia de Dios que liberó al endemoniado gadareno, la misericordia de Dios que nos protege de nuestros enemigos, la misericordia de Dios que nos libra de los peligros y de la destrucción, está al alcance de nuestra oración. Porque si nosotros nos acercamos confiadamente al trono de la gracia, podemos alcanzar la misericordia de Dios y la gracia para el oportuno socorro. ¿Saben qué significa oportuno socorro? Ayuda en el momento cuando más lo necesites. Eso es lo que la Biblia dice, que cuando nos acercamos al trono de la gracia, alcanzamos la misericordia de Dios. ¿Cuánto necesitan la misericordia de Dios? Mire, no importa si levantamos o no la mano, no importa si decimos amén o no amén. Es más, no importa si estamos de acuerdo o no con este mensaje. No importa si en este mismo momento estamos pensando, yo no sé ni qué estoy haciendo aquí. Tú y yo y absolutamente todos aquí estamos desesperadamente necesitados de la misericordia de Dios. Reconozcámoslo o no, todos somos necesitados de verdad, mucho más de lo que imaginamos, mucho más de lo que pensamos, de la misericordia de Dios. Por eso entender que la misericordia de Dios está al alcance de mi oración. Yo puedo realmente acercarme a Dios y pedir su misericordia. Señor, necesito tu misericordia. ¿Sabe que mucha gente fue sanado por eso? Hubo un hombre ciego que llamó la atención de Jesús. ¿Sabe cómo? Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. La gente lo mandaba a callar. Hey, no hables al maestro, no hagas ruido, no hagas escándalo, queremos orden. Nos gusta el orden aquí. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y entonces Jesús se detuvo y dijo, tráiganlo. Jesús miró al hombre y le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? En otras palabras, vea, ayúdame, Espíritu Santo. ¿Qué estaba pidiendo el hombre? Misericordia, ¿ok? Y dijo Jesús, ¿qué quieres que haga por ti? O sea, ¿cómo tú quieres que mi misericordia actúe? Porque la misericordia de Dios actúa de diferentes maneras, como lo hemos visto hoy. Sana, restaura, liberta, protege, levanta, fortalece, resucita. Jesús le hizo la pregunta al hombre, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Cómo quieres que mi misericordia se manifieste? Y entonces el hombre dice, maestro, que recobre la vista. Jesús oró por él y le dijo, conforme a tu fe te sea hecho. Y el hombre, ahí está, recíbela, tu fe te ha salvado. Fue la misericordia de Dios totalmente en operación. Y repito, esa misericordia está al alcance de nuestra oración. Señor, derrama tu misericordia sobre mí. Derrama tu misericordia sobre mi matrimonio. Oye, estás desempleado, necesitas la misericordia de Dios. Tu matrimonio está a punto de romperse, necesitas la misericordia de Dios. Estás enfermo, necesitas la misericordia de Dios. Estás endeudado, bueno, ahí había uno que estaba endeudado, necesitas la misericordia de Dios. Tienes depresión, tristeza, estás agobiado por tus problemas, no encuentras la salida. Tengo noticias para ti, necesitas la misericordia de Dios. Alguien está aquí en este día, gloria a Dios. La misericordia de Dios se manifiesta, se activa, se derrama, opera de múltiples maneras de acuerdo a tu necesidad, de acuerdo a lo que tú necesitas específicamente. Por eso es que yo decía al principio que la misericordia es la compasión activa. Es decir, cuando Dios hace algo, cuando Dios en su compasión, porque Él conoce la debilidad y la fragilidad humana y también las circunstancias adversas que rodean al ser humano, y se compadece y se duele y se conmueve. Cuando la misericordia de Dios opera, es que Dios se conmovió por causa de tu situación. ¿Alguien puede decir amén a eso? Cuando la misericordia de Dios se activa a favor de tu vida, es que su compasión se activó sobre ti. No que eras bueno, no que eras el mejor, porque ahora vamos a ver una manera en la que accedemos a la misericordia para todos aquellos que creen que no son dignos, o que son muy malos, o que han pecado mucho,
o que están alejados de Dios, o que han cometido tantos errores, o que la han regado tanto, o que son tan bendecidos. Isaías capítulo 55 verso 7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Tú y yo accedemos a la misericordia de Dios también mediante el arrepentimiento. Estamos mal, estamos alejados de Dios, estamos en pecado, hemos vivido una vida completamente vana, superficial, hemos hecho lo malo, estamos practicando el pecado, estamos robando, estamos en adulterio. Bueno, Dios dice: te voy a dar la oportunidad que accedas a mi misericordia, pero el camino será tu arrepentimiento. Qué maravilloso es Dios, que hablando de la misericordia no le cierra la puerta absolutamente a nadie. Dios es maravilloso. Ni siquiera a los descarriados, a los rebeldes, a los pecadores, porque todos venimos de ahí. Dios deja una puerta abierta y dice: deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. ¿Sabe qué significa misericordia? Que Dios no te trata como tú lo mereces, sino te trata de acuerdo con su bondad y de acuerdo con su amor. Por eso te perdona, por eso te restaura, por eso te levanta, por eso, escúchame, por eso te da la oportunidad de que lo vuelvas a intentar. ¿Cuántos dicen amén? Por eso te da la oportunidad de que te levantes otra vez. Si te caíste, te levantes otra vez. Dios te dice: aquí está la puerta abierta. La Biblia dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué Él hace eso? Por su misericordia, porque se activa su compasión. Él recuerda que somos polvo, recuerda nuestra fragilidad, y su misericordia se activa. Y la séptima manera que encontré de acceder a la misericordia de Dios se dice acerca de David, y por cierto me impactó mucho, en 2 de Samuel capítulo 7 verso 15, hablando de David el rey, dice: pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de mí. Mire, Saúl y David ambos fueron reyes de Israel. Primero Saúl y luego David. Aquí la Biblia dice que la misericordia de Dios estaba también sobre Saúl, porque dice que Dios la quitó de él. O sea, no era que Saúl no tuvo la oportunidad o la bendición o el privilegio de experimentar la misericordia de Dios. Dios mismo dice: yo la quité delante de él. Pero de David, el rey que siguió a Saúl, dice: de él no se apartará mi misericordia. ¿Cuál es la diferencia? Los dos son reyes. Sin embargo, Dios dice de uno: de él nunca se apartará mi misericordia. Qué maravilloso que Dios puede decir de ti: hija, hijo, de ti nunca se apartará mi misericordia. ¿Qué era lo que hacía a David diferente a Saúl y diferente a cualquier otra persona? Y la razón por la cual Dios decía que de él no se apartaría su misericordia, porque David tenía algo, y eso lo revela el Salmo 51 entero. El hombre sabía reconocer sus errores. El hombre sabía reconocer cuando la regaba. El hombre pudo llegar a reconocer que falló. Yo he escuchado gente que ha dicho: David pecó más que Saúl. La diferencia fue que uno fue pronto para arrepentirse y el otro trató de esconder y de justificar su error. Por eso la misericordia se apartó de Saúl, porque el hombre nunca fue capaz de reconocer delante de Dios lo que había hecho mal. Y sin embargo David sí lo hizo. Contra ti he pecado. De David se dice: varón conforme a mi corazón, que hará lo que yo quiero. Así que realmente qué maravilloso es que la misericordia de Dios nunca se aparte de la vida de una persona. Mire,
Yo oro a Dios que su misericordia nunca se aparte de mí. De verdad lo necesito. Cada día de mi vida lo necesito. Yo oro a Dios que su misericordia nunca se aparte de mi casa, ni de mi familia, ni de mi matrimonio. Entre más frágil tú te sientas, más consciente serás de tu necesidad de la misericordia de Dios. Entre más fuerte tú creas que eres, entre más orgullo hay en tu corazón, menos creerás que necesitas su misericordia. Por eso es importante que hoy todos salgamos de aquí entendiendo el poder de la misericordia de Dios. Primera de Crónicas 16:34, termino. ¿Y cuánto dura la misericordia? ¿Cuál es su fecha de caducidad? Bueno, aclamad a Jehová, porque Él es bueno y porque su misericordia es eterna. Diga, no tiene fin. Diga, la misericordia de Dios no se agota. La misericordia de Dios no se acaba, no se gasta, como la gasolina, como los zapatos. La misericordia de Dios es eterna. Dale un aplauso, por favor, a mi Señor. Antiguamente, quiero hacer esto hoy, había una bendición. Se le conoce a esta bendición la bendición sacerdotal. Y fue una bendición que Dios pidió que los sacerdotes siempre desataran sobre el pueblo. Y hoy yo quiero orar esa bendición sobre ti para que tú veas hasta dónde la misericordia es tan importante. En número 6, verso 23, Dios dijo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dale un aplauso a mi Jesús. Porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Mejor que la vida es. Mi alma lo sabe bien. Porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Porque para siempre, Dios, cántalo, iglesia, tu misericordia es. Porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Mejor que la vida es. Mi alma lo sabe bien. Porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Más ancha que el grande mar, más alta que el cielo está. Porque para siempre, Dios, tu misericordia. Vamos a hacer algo. Yo te invito a que cierres tus ojos y así con tus manos levantadas le digas ahí donde tú estás al Señor. Esta es una oración entre tú y Dios. Entre tú y Dios. Dile: Señor, ten misericordia de mí. Derrama tu misericordia sobre mi vida, sobre mi hogar, sobre mi familia. Ten misericordia, Señor, y sálvame. Ten misericordia, Señor, y perdona mis pecados. Ten misericordia, Señor, y dame una nueva oportunidad. Ten misericordia, Señor, y dame una nueva vida. Ten misericordia, Señor, y sálvame. Restáurame
levántame, ayúdame. Dile: Señor, ten misericordia de mí, en el nombre de Jesús. Apláudele al Rey, aleluya. Mejor que la vida es, mi alma lo sabe bien, porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Mejor que la vida es, mi alma lo sabe bien, porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Hoy yo quiero que hagamos una oración a favor de nuestra hermana Estela Cázares y de toda su familia. Hoy están presentes en esta reunión. Ellos han perdido a un ser querido, una persona muy importante en sus vidas, y queremos orar para que la misericordia de Dios se derrame sobre ellos. Familia de la hermana, levanten sus manos. Todos los que han venido hoy, familiares de nuestra hermana Estela, levanten sus manos. Vamos a orar, iglesia, que toda esta situación, de alguna manera, y solamente Dios sabe cómo hacer este tipo de cosas, resulte en una obra sobrenatural en toda la familia. Que la misericordia de Dios se derrame sobre ellos de una manera muy especial. Oro que sus corazones sean fortalecidos, que venga el consuelo del Espíritu Santo a sus vidas, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, inunde su ser en el nombre de Jesús. Que cada uno de ellos en este lugar pueda descubrir realmente que hay un Dios misericordioso al cual pueden correr, el cual los puede ayudar, el cual los puede fortalecer, los puede levantar para seguir adelante. Que Dios tiene un plan maravilloso y que su misericordia lo hará evidente sobre sus vidas. Los cubro con la sangre de Cristo, los bendigo y oro al Señor que sean fortalecidos, que sean consolados, y que el amor de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llene sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén y amén. Sean todos bienvenidos, hermana, todos sus familiares. Dios me los bendiga. Qué bueno que están aquí. Les amamos y les bendecimos. Oramos por ustedes. Que Dios les fortalezca y les levante. Vamos a dar un aplauso a nuestro Señor. Damos gracias a Dios. Dios me los bendiga. Les amo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes y que la misericordia de Dios inunde sus corazones. Feliz domingo y feliz semana. Bendiciones.